Bueno, estamos tratando de decir que queremos demostrar que las diagonales se cortan en forma perpendicular. Entonces tenemos que demostrar que los angulitos esos son de 90. Si esos angulitos son de 90, son iguales entre sí. ¿Cómo puedo hacer yo para demostrar que estos dos ángulos son congruentes? Primero, comparo los triángulos BCO y OCD. ¿Hay elementos comunes? Sí. El lado BC y CD son congruentes porque son lados de un rombo. Y sabemos que los 4 lados del rombo son congruentes. Segundo, el lado BO y el lado OD son congruentes porque las diagonales de un paralelogramo del rombo se cortan en el punto medio. Entonces ya sabemos que estos dos son congruentes. También sabemos que el lado CO es congruente con CO, consigo mismo, por propiedad reflexiva. Entonces tenemos dos triangulitos que tienen 3 lados congruentes. Por lo tanto, por tercer criterio de congruencia, esos dos triángulos son congruentes. Y van a tener todos sus lados y todos sus ángulos congruentes. ¿Hasta acá me siguieron? ¿El que no me había entendido? Sí, profe. Bueno. Ahora, si tiene todos sus lados, dijimos que va a tener todos sus ángulos congruentes. Este ángulo va a ser congruente con este ángulo va a ser congruente con este, y el que nosotros queríamos averiguar era este ángulo congruente con este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque demostramos que los dos triángulos eran igualitos. Entonces tiene todos sus ángulos iguales. ¿Sí? Ahora hay que demostrar que esos dos rojos son rectos. ¿Sabemos que son iguales? Sí. ¿Cuánto suman los dos? 180. Bien, ¿por qué? Porque es un llano. Porque forman un llano, porque son adyacentes, son suplementarios. Entonces, los dos rojos sumados suman 180. Pero acabamos de demostrar que eran iguales. ¿Qué pasa si yo tengo que alfa, dos ángulos cualquiera, alfa más beta suman 180 grados? Pero después digo que alfa es igual a beta. Entonces puedo decir, reemplazo beta y pongo que 2 alfa miden 180 grados. A ver. Después digo que los dos sumados dan 180, que los dos ángulos son iguales, entonces reemplazo beta por alfa, me queda que 2 alfas miden 180 grados. ¿Cuánto mide alfa? 90. 90. Sí. Entonces puedo asegurar que esos dos ángulos son rectos y que las diagonales se cortan en forma, porque análogamente puedo hacer los otros dos si quiero, y que las diagonales se cortan en forma perpendicular. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, faltaba esa partecita más. Esa partecita de que eran adyacentes, de que sumaban 180. Bien, son congruentes y son adyacentes, entonces cada uno mide 90. Bien, ¿vieron que yo les dije que con esta comparación íbamos a poder demostrar más cosas? Tengo los lados y dijimos que los ángulos eran iguales. Fíjense, si es el ángulo BCO y el ángulo OCD son congruentes. ¿Qué es CO del ángulo?
Bisectriz. Bisectriz, muy bien, es la bisectriz. Entonces, de esta manera también pudimos demostrar que las diagonales son bisectrices de los ángulos que unen, porque miren, lo mismo que me pasó acá, me va a pasar acá abajo. Y si yo quisiera demostrar que es bisectriz también que la diagonal BD es bisectriz del ángulo D, tendría que comparar estos dos triángulos, pero puedo poner análogamente, comparo estos triángulos y demuestro que BD es la bisectriz del ángulo D y del ángulo B. No hace falta que lo demostremos todo de vuelta, ya con análogamente sirve. Entonces supimos que los ángulos que se cortan en forma perpendicular, las diagonales, y que son bisectrices de los ángulos que unen. Esto también se podía haber demostrado usando propiedades de triángulo isósceles. ¿Se acuerdan las propiedades de triángulo isósceles? Me dan ganas de llorar, porque yo estuve hablando un montón para explicar todo esto y no se acuerdan de nada. Bien, todo triángulo isósceles, incluso creo que se los mandé el apunte hecho y todo. La bisectriz del ángulo opuesto a la base es a su vez altura de la base, mediana de la base, y está incluido en la mediatriz de la base. ¿Sí? Bien, entonces, si supiéramos que el triángulo BCD es isósceles, podríamos encontrar o que es altura, o que es mediatriz, o que es bisectriz, o que es mediana, y ya va a cumplir con las cuatro otras propiedades o con los 4 otros elementos. ¿Qué es bisectriz? A ver, partimos de antes de que empezáramos a demostrar que todavía no sabíamos que era bisectriz y no sabíamos que eran perpendiculares las diagonales. Partimos de esa base. Tengo un rombo y quiero demostrar que las diagonales son bisectrices de los ángulos que unen. Entonces, considero el triángulo isósceles BCD. ¿Sí? ¿Es isósceles? Sí. Sí, porque BC es congruente con CD por rombo. Entonces tiene dos lados congruentes, es un triángulo isósceles. No sé si es bisectriz todavía, no sé si es altura, porque precisamente lo que quiero demostrar es que los ángulos son rectos, tampoco mediatriz, por supuesto, pero ¿es mediana? ¿CO es la mediana de ese triángulo? Sí, porque sé que O es el punto medio de la base. Bien, es mediana y con seguridad porque las diagonales del rombo se cortan en el punto medio, por lo tanto BO es congruente con OD, O es punto medio y CO es la mediana. Por lo tanto, en el triángulo BCD, si CO es la mediana, es también bisectriz de C, altura de BD o mediatriz de BD. Entonces, ya tenemos ahí que si es altura, se cortan en forma perpendicular, tenemos los dos ángulos rectos. Eso es otra forma de demostrar. Usar las propiedades del isósceles o la comparación de triangulitos. Yo me estaba yendo más para ese lado, comparar, ir por ese lado más que por el otro, porque me faltaba esa otra patita. Esto es más fácil, lo que pasa es que se tienen que acordar de la propiedad isósceles. Si no se acuerdan, estamos mal. Bien,
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Un paralelogramo es rombo, sí, solo si sus diagonales están incluidas en rectas perpendiculares. Si yo tengo un paralelogramo que tiene las rectas, las diagonales que son perpendiculares, voy a demostrar que es rombo precisamente todo al revés. Voy a comparar los triángulos, ya tengo el ángulo recto y les voy a demostrar que los lados son congruentes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Bueno, nos quedan 3 propiedades para demostrar y los ejercicios 6, 7 y 8 que quedan de tarea para después de estas mini vacaciones. Quiero volver a la guía de algo más para demostrar, que era el práctico 8, ¿se acuerdan? Y quiero que hagamos juntos un ejercicio que es difícil. Y entonces por eso quiero que lo hagamos juntos. En el práctico 8, el ejercicio 9. Dice, demuestre que en todo triángulo isósceles la diferencia de las distancias de un punto perteneciente a la recta que incluye a la base, pero exterior a dicha base, a las rectas que contienen a los otros dos lados, es congruente con la altura correspondiente a uno de esos lados. ¡Wow! Lo van a tener que dibujar. Entonces vamos a ir... tenemos que partir de un triángulo isósceles. Entonces van a dibujar un triángulo isósceles. El 9, ¿verdad, profe? Perdón. Del práctico 8, el ejercicio Práctico 9. 8. 9. Gracias. ¿No? Vamos a tratar de poner las mismas letras para después no confundirnos. Bien. Dibujan el triángulo isósceles y después dice, la diferencia de las distancias, o sea que tenemos que trazar distancias, de un punto perteneciente a la recta que incluye a la base. Tengo que ver la recta que incluye a la base, es la recta AC. Tengo que considerar un punto en la recta AC, pero aclara que es exterior a dicha base. Entonces voy a hacer un punto sobre objeto, un punto tienen que dibujar en la recta, pero no dentro del segmento AC, sino que esté afuera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora hay que dibujar la distancia de ese punto a los lados congruentes del triángulo.
¿Cómo trazo la distancia? Vamos a ponerle D a este punto. ¿Cómo trazo la distancia de D a AB? ¿No era el menor Creo que recorrido, no. profe? El menor recorrido, sí. Pero, ¿y cómo hago el menor recorrido? ¿Cómo lo dibujo el menor recorrido? Bien. Tengo que hacer acá. ¿Cuál sería el menor recorrido de acá a acá? Tiene que ser perpendicular. Es perpendicular. Entonces, tengo que trazar la perpendicular del punto D a la recta de A y la distancia es el segmento, no la recta. ¿Sí? Acá quedó dibujada la distancia del punto D a la recta AB y le vamos a poner a este el punto E. Ahora tienen que dibujar la distancia de D a BC. Profe, disculpe. Ahí el punto E que marcó usted, por ahí yo lo hice mal, entonces pues me quedo más arriba. Depende de dónde hayas puesto el punto D. Lo importante, lo, Está bien, impor- entonces. lo importante es que vos ya hayas hecho este ángulo recto. Si lo hiciste recto está bien. Ahora, si no lo hiciste recto está mal. No, recto me quedó, solo que como vi el punto más abajo, dije, lo hice mal, pero para, No, no, para mira, que quedó- ¿ahí te gusta? está perfecto ahí. No, pero vos sí, pero a mí se me va de pantalla. No puedo, tan lejos. ¿Qué hay que marcar ahora, profe, que no escuché lo que dijo? La distancia del punto D a BC. ¿Cómo hago? Profe, ¿puede ser que tengo que extender el lado BC? Sí, exactamente. No puedo trazar la perpendicular si no prolongo el lado. ¿Sí? Porque me quedaba afuera. Entonces trazo la perpendicular a este lado, que pase por D, y esta va a ser la distancia. La distancia también es un segmento. Y a esta que le ponemos F, que era. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bien. Lo que dice el ejercicio es que la diferencia entre las dos distancias quiere decir que yo tengo que restar los segmentos. Tengo que restar el segmento DE menos el segmento DF. Esa diferencia va a ser igual a la altura correspondiente a uno de los lados. Y acá la profe dice, conviene dibujar esta altura porque si no,
se les va a complicar mucho la demostración. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la altura CH. Y acá tendríamos que armar hipótesis, tesis, demostración. Hipótesis, ABC isósceles. De base a C, o puedo poner AB congruente con BC para saber cuáles son los lados que estamos usando. Parte del triángulo isósceles. Después, tengo que aclarar cómo hice para poner el punto D. El punto D pertenece a la recta AC. ¿Se acuerdan cuando hacíamos pertenece y no pertenece? Sí, que se pone una E, una especie de E. Una especie de E. El punto D pertenece a la recta AC, pero el punto D no pertenece al segmento AC. Quiere decir que está en la recta afuera del segmento. Así se escribe esto. Y después voy a nombrar las distancias. A ver. DE es la distancia entre el punto D y la recta AB, y DF es la distancia entre el punto D y la recta BC. Y esto lo escribíamos así, ¿se acuerdan cuando escribíamos distancia? Ahora tengo que poner la diferencia de estos dos, pero la diferencia de estos dos era igual que la altura. Tengo que decir cuál altura estoy considerando. CH, altura de BA. También me faltó una letra. También lo pongo. Ya para la hipótesis no tengo más nada. Estas son todas las cosas que sí sé. Lo que hay que demostrar, que es la tesis, es que la diferencia entre estos segmentos es igual a la altura. Es un poco largo, hipótesis y tesis, pero bueno. ¿Pudieron dibujarlo?
A ver si así queda un poco más visible. La diferencia entre los dos rojos me tiene que dar el segmento verde. Este es un ejercicio de triángulos en el que podemos usar las propiedades de paralelogramos para demostrarlo. Yo lo hago siempre porque me gusta este ejercicio, es bastante completo. Si lo miramos acá, 804 menos 3,13 me tiene que dar 4,92. Hay un 001 ahí que no va, pero... A ver. Muchos hacen la circunferencia, pero no se puede justificar con la circunferencia. Sí. Pero es la idea. Si yo tengo estos dos segmentitos que son iguales y estos dos segmentitos que son iguales, si yo a todo el grande le resto este pedacito que es igual a este, me va a quedar el verde. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Cómo, profe? A ver, este punto le pongo M. Yo te puse un punto ahí, M. MD va a tener que ser igual que DF y EM va a tener que ser igual que HC. ¿Por qué? Mirá, si yo a todo ED le resto MD o FD, que van a ser iguales, me va a quedar HC, que es la altura que yo busco. Eso es un poco la idea a dónde tenemos que llegar. ¿Sí? Pero ese punto yo lo puse ahí en forma arbitraria. Tendríamos que buscar alguna forma de que ese punto esté ahí. ¿Me expliqué, Emiliano? Sí, sí, sí. Más o menos, pobre. Lo estoy volviendo loco. Pero para llegar a ese punto M, ¿no tras una perpendicular o no? ¿Una perpendicular a quién? Al punto F, no. No, al punto F no. Para llegar a este punto M, lo que podemos hacer es trazar una paralela a AB que pase por C, y entonces yo me aseguré, o ustedes me tienen que asegurar, que HEMC es un cuadrilátero. Es un paralelogramo o un rectángulo, lo que vean. Aunque sea paralelogramo, me conformo. Entonces, a ver. La demostración empezaría. Trazo la recta S paralela a la recta AB, y esa recta S intersección ED me va a dar el punto M. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. Trazo la recta S paralela a AB, S paralela a AB, de tal forma que S intersección ED me da el punto M. Esto lo escribo en la demostración.
Bueno, y ahora habría que ver qué segmentos son profe, congruentes. Sí, ¿ED es un segmento o es una recta? es un segmento. Ah, pues no llevaría, digamos, rayita arriba. Sí, ponele la rayita, pero igual la intersección, a ver, entre S y el segmento ED, y entre S y la recta ED va a ser el mismo punto. Ah, ok. Profe, y una vez que traza la recta S, hay que demostrar que MCH es un cuadrilátero. Sí. A ver, ¿para qué te estoy pidiendo eso? Para poder deducir que EM es congruente con HC. Y después podamos restar. ¿Podés estar seguro que es un paralelogramo? Es un rectángulo, sí, que supongo que sí. ¿Por qué es un rectángulo? Tiene 4 ángulos rectos. ¿Por qué? Sí, está bien lo que me estás diciendo. ¿Vos los ves, los ángulos rectos, o por algo me decís que son rectos? No, por las perpendiculares al segmento. Bien, porque el segmento rojo es distancia, por lo tanto es un ángulo recto. El segmento CH es altura, por lo tanto el ángulo es recto. Y como trazamos una paralela a AB, si DE y CH son perpendiculares a AB, van a ser perpendiculares a todas sus paralelas. Por lo tanto, también van a ser perpendiculares a S. ¿Te compliqué? No, por suerte no. Bien, esa es toda la justificación que tendrías que escribir. Sabemos que es un rectángulo, entonces sabemos que los lados opuestos son congruentes. Sí, señor. Ya tenemos algo muy importante. M es congruente con HC. Ahora hay que demostrar que MD es congruente con FD. Y eso va a salir de la comparación de los dos triangulitos, CMD y CDF. Pero eso queda para la clase que viene. Así lo buscan y lo piensan. Si hay elementos entre uno y otro, y por favor que no haya un silencio absoluto cuando empecemos la clase. Me da la sensación como que no saben si siquiera si estamos en geometría. Profe, yo el jueves posiblemente no pueda entrar porque los jueves se me complica con el trabajo, pero igualmente voy a ver videos. Bueno, dale, Emi. Discúlpeme, pero no voy a poder ingresar. No, Capaz que ingreso, pero tarde. está bien, no te hagas problema. Después, no está fácil por ahí de ver los elementos de estos triangulitos. Si vos lo tratás de hacer o después no ves el video y no entendés algo, pregúntanos a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer o de este ejercicio o del trabajo práctico que hay que entregar?
Acuérdense que es en un solo archivo y con el nombre del archivo, apellido, nombre y curso. Así de sencillo. Profe, en formato PDF. Como puedas. PDF, Word, sí, lo ideal es PDF para corregir, pero bueno. Está bien. Perdón, profe, entonces lo único que restaría sería comparar los triángulos chiquititos. Sí. Comparar el CMD y el CFD. Hay que buscar elementos para saber que son iguales. No es tan fácil. Bueno, me queda un minutito nada más. Nos vemos el jueves. ¿Sí? Bueno, Cuídense Nos mucho. vemos, profe. De la Chao, pasen profe. mejor. Gracias, nos vemos. cuídense. Nos vemos. Besos. Chao. Chao Martín, nos vemos. Chao, bueno, hasta el jueves. Chao Celeste, ¿andas bien? Sí, todo bien.